Bien, vamos a aplicar la ley de Ohm en un problema o en un ejercicio. Este es un circuito con tres resistencias en paralelo y tiene una fuente de poder que produce 12 voltios. Entonces, primero vamos a averiguar cuál es la resistencia total, después averiguaremos cuál voltaje y corriente le corresponde a cada una de las resistencias. Empecemos primero, ¿cuál es la resistencia total? La fórmula de resistencia total es esta, entonces apliquémosla simplemente. Y decimos, resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1, que es 2 ohmios, sobre 2 ohmios, más 1 sobre la resistencia 2, que es 3 ohmios, más 1 sobre la resistencia 3, que es 4 ohmios. Todo a la menos 1. Lo metemos a la calculadora. Entre paréntesis, 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4, cierro paréntesis y elevo todo a la menos 1. Y el resultado me da 0.92 ohmios. Esa sería la resistencia total del circuito. Bien, ya respondí la primera pregunta, ¿cuál es la resistencia total? Segundo, vamos a averiguar el voltaje y la corriente de cada resistencia. Para ello partamos de un principio que habíamos aprendido, y es de que en un circuito paralelo los electrones son como pelotitas que se dividen equitativamente entre cada una de las resistencias. Pero eso se ocurre cuando las resistencias son iguales. Lo que sabemos es que los electrones, la corriente se va a dividir. Pero lo que no se divide, lo que sí se mantiene es el voltaje. Entonces, teniendo este voltaje, tenemos de seguro que todas las resistencias van a tener 12 voltios de voltaje. Entonces ya hemos respondido cuál es el voltaje que le corresponde a todas las resistencias. Y ahora la intensidad la sacamos por ley de Ohm. Recordemos la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a I por R. Cuando queremos averiguar I, nada más tiramos la R a dividir. Entonces corriente será voltaje sobre resistencia. Y esto lo vamos a aplicar para cada una de las resistencias. Entonces, en el caso de la primera resistencia, el voltaje es 12 voltios y la resistencia vale 4 ohmios. Bueno, aquí sería la tercera resistencia. Vamos a ir con la primera en orden. La primera son 2 ohmios. Entonces 12 voltios entre 2 ohmios me da 6 amperios. 12 entre 2 son 6 amperios. Por lo tanto, la intensidad de la primera va a ser 6 amperios. La intensidad de la segunda, entonces I2 va a ser el voltaje 2 entre la resistencia 2. El voltaje 2 lo sabemos que es 12 voltios porque no cambia, entre 3 ohmios. Y aquí tenemos que la resistencia, la corriente es 4 amperios. Entonces esta va a ser 4 amperios. Y ahora vamos con la corriente 3. Corriente 3 sería el voltaje 3 entre la resistencia 3. Y el voltaje 3 va a ser 12 voltios entre 4 ohmios. Y esto daría 3 amperios. Por lo tanto, I3 va a ser 3 amperios. Bien, básicamente
es muy sencillo. Entonces, si nos preguntan la resistencia total del circuito, la sumamos de esta forma. Si me preguntan la corriente de cada resistencia, por ley de Ohm, lo saco, conociendo que el voltaje se va a mantener. Muy bien, ahora digamos que también me están preguntando la corriente total que circula por el sistema. Lo sacamos nuevamente por ley de Ohm y digo corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total lo tengo acá y la resistencia total la tengo aquí. Entonces nada más sería 12 voltios entre 0.92 ohmios y esto da 12 entre 0.92 y nos da 13 amperios. 13 amperios. Por lo tanto, la corriente total es 13 amperios. Y si nosotros observamos, 6 más 4 más 3 me da 13. 6 más 4 más 3 me da 13. Muy bien, hemos analizado un circuito paralelo. Bien, en este ejercicio me dicen averigüe la resistencia total, corriente y voltaje en cada resistor. El ejercicio dice además que la fuente tiene un voltaje de 12 voltios. Muy bien, empezamos primero analizando el tipo de circuito y vemos que es un circuito serie. Para los circuitos en serie, la resistencia total es igual a la suma de cada una de las resistencias. Sí, una suma algebraica común y corriente. Y ahí sucesivamente a todas. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a sumar algebraicamente el valor de cada resistencia.